Buenas noches, iglesia, y gracias por permitirme de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes una vez más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder estar a los pies tuyos una vez más para seguir, Señor, no solamente estudiando tu palabra, pero para aplicarla en nuestra vida diaria, Señor. Señor, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Señor, tú eres digno de ser alabado. Señor, tú eres digno, Señor, que te podamos llamarte nuestro Padre Celestial. Señor, tú eres digno, Señor, de nuestro caminar y reflejar de quien tú eres, de reflejar tu amor, de reflejar lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú sigues siendo santo, santo, santo. Y Señor, si tú sigues esperando que nosotros seamos santos como tú eres santo, Señor. Háblanos, Señor, en esta noche, Señor. Que podamos, Señor, tener la convicción, Señor, que te conocemos y que vivamos, Señor, tal como viviste tú aquí en la tierra, Señor. Háblanos, Señor, una vez más en esta noche. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. En este pasado domingo, una hermana de la iglesia me hizo la pregunta: ¿cómo sabemos, pastor, si realmente las personas conocen a Dios como ellos dicen que lo conocen? ¿Y cómo podemos compartir con ellos la realidad de cómo luce una persona que realmente conoce a Dios? Escuchen, iglesia, esas tremendas dos preguntas que tenemos que responder. ¿De verdad las personas que dicen que conocen a Dios? Y obviamente esa pregunta surge porque el estilo de vida no va conforme a la palabra de Dios. Y también esa pregunta es de todo corazón porque quieren compartir con las personas cómo lucen los cristianos, cómo lucen realmente las personas que conocen a Dios. Compartí con ella algunas cositas, pero le prometí que el estudio del miércoles le iba a dar la respuesta exacta. Iglesia, la realidad es que vivimos en un tiempo en que hay muchos que le compartimos el evangelio y dicen que sí creen en Dios, pero nunca han ido a una iglesia y siguen viviendo en hábitos pecaminosos y totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero también vivimos en un tiempo en que hay muchos que no están interesados en conocer a Dios, aunque le prediquemos, aunque le enseñemos todo en la Biblia. Solo desean vivir como les place, tener todas las posesiones posibles y disfrutar de todos los placeres que el mundo puede ofrecerle. Conocer a Dios es lo más lejano en sus mentes. Tristemente lo vemos viviendo sin propósito, ni significado en su vida y bien lejos de Dios. La pregunta esta noche es: ¿cómo sabemos si realmente conocemos a Dios? Los invito a que abran sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a estar mirando simplemente versículos del 3 al 6. Y no tengo duda que estos versículos nos van a contestar esta pregunta: si cómo de verdad realmente conocemos a Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Se dieron cuenta lo que dice ahí? En esto sabemos que nosotros le conocemos. En otras palabras, aquí está la respuesta. ¿Cómo sabemos si de verdad conocemos a Dios? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Qué lindo que hace 2000 años una persona, Juan, que caminó con el Señor, nos da la respuesta. No tenemos que inventarla, no tenemos que juzgar, no tenemos que pasar en la mano al pecado, no tenemos que de verdad aceptar que hoy en día la gente dice: bueno, yo soy cristiano, y viven en contra de la palabra de Dios. Creo que esa respuesta es la correcta, si guardamos su mandamiento. Escuchen otra vez ese versículo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. No podemos añadirle, pero no podemos quitarle a ese versículo. Pero tranquilo, cuando aquí habla de guardar sus mandamientos, no está hablando de los 600 leyes, mandamientos que tenían los judíos. Miren 1 de Juan 3, 23.
Y creo que nos aclara bien clarito y simple este versículo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Bien claro, tenemos que creer en el nombre de Jesucristo y tenemos que amarnos unos a otros. En primer lugar, ese versículo nos llama que para conocer a Dios debemos de creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Debemos de confesar con nuestra boca que Él es nuestro Salvador. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y tenemos que vivir una vida entregada completamente a Él. Si creemos en Cristo, entonces podemos conocer a Dios, ya que Jesucristo vino a la tierra para revelarnos a Dios. Sí que es fácil, ¿verdad?, saber si conocemos realmente a Dios o no. ¿Tenemos una relación personal con Jesús? Por eso me encanta. La gente dice, pastor, ¿qué libro de la Biblia debo de leer? Yo siempre le digo, comienza por el Evangelio de Juan. Claro que vamos a leer la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis y vamos a poder ver a Dios y vamos a poder ver que Jesús vino a revelarnos a Dios en el Nuevo Testamento, pero comience por Juan. Ahí es de verdad como comienza una relación personal de verdad quién es Dios, quién es Jesús en Dios, y nos enamoramos de verdad de quién es el Señor cuando leemos lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Pero también en ese versículo, en segundo lugar, para conocer a Dios debemos de amarnos los unos a los otros. Por favor, esto es bien importante. Especialmente hoy en día cuando vemos tanta malicia, tanta violencia, tanto odio, tanto resentimiento. Si usted conoce a Dios, dice ahí que debemos de amarnos los unos a los otros. Si usted solo critica a otro, si solo usted difama a otro, si usted odia a otro, si tiene resentimiento a otro, si usted mata a otro, si usted roba de otro, usted no ama lo uno a los otros. No importa la triste historia. Yo sé que la gente le han hecho daño a otra gente y le han dicho, pero yo no lo puedo amar. Pero entonces, ¿qué hacemos con este versículo? Que dice que nos amemos unos a los otros. Jesús aún dijo, no hay gracia ninguna en amar a aquellos que nos aman. Él quiere que amemos a nuestros enemigos. Escuchen, iglesia, esto incluye los partidos políticos. Ya vemos odio, vemos resentimiento, vemos cosas que están diciendo ambos partidos políticos, pero nosotros, la Biblia dice que si nosotros conocemos a Dios, debemos de amarnos unos a otros. Usted no conoce a Dios realmente si hay odio en su vida. Usted no conoce a Dios realmente si usted está difamando constantemente a personas o si está criticando constantemente para destruir a las personas. Mi oración es que en el nombre del Señor Él pueda abrir nuestro corazón y nuestra mente, porque es tiempo que este mundo lo vea a Él en nosotros. Y entonces el mundo va a saber que de verdad nosotros conocemos por nuestro caminar, por nuestra relación, por amarnos unos a otros. Sí que sí es fácil. Sí es fácil ver si realmente conocemos a Dios. ¿Tenemos esa relación personal con el Señor? ¿Nos amamos unos a otros? Ahora, el problema de hoy en día, por eso es tremenda pregunta, ¿cómo conocemos si realmente la gente conoce a Dios? Porque el problema de hoy en día es que existe el hombre que ejerce una falsa profesión. Miren el versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Wow. Dice que tal es mentiroso si de verdad no guardamos el mandamiento de amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestra fuerza y amar a nuestro enemigo. Amarnos unos a otros. Dice la Biblia, no de Ericoto, dice la Biblia que tal son mentirosos. En otras palabras, su conocimiento de Dios, lo que piensa que es Dios, es falso. Su imagen de Dios y las ideas dentro de su mente sobre Dios no son verdaderas.
Tristemente buscan a Dios por experiencias místicas. Buscan a Dios por simplemente experiencias emocionales. Miren lo que dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y reverdes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que la realidad es que sí podemos ver cuando la gente conoce a Dios o no, por su caminar, por su forma de ser. Iglesia, esto es serio. Si es nuestro Dios, Él tiene el derecho, Él tiene la obligación de decirnos cómo vivir. Vemos que no solo existe el hombre que ejerce una falsa profesión en ese versículo. La prueba de que uno conoce realmente a Dios es que existe el hombre obediente. Miren el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Más clara que ese versículo, ni el agua. Vemos que existe el hombre obediente en ese versículo. Dice, pero el que guarda su palabra. La persona que cumple con la palabra de Dios tiene el amor de Dios perfeccionado en su vida. Cuanto más nosotros nos acercamos a Él y cumplamos su palabra y los alabemos y más aprendemos sobre Él, más lo amaremos. Esa es la realidad de ese versículo. Mientras más lo amamos, más obedientes seremos a Él. Y es interesante porque esa palabra, guardar su palabra, es una acción continua. Es obediencia de día en día, no solamente el domingo, no solamente el miércoles, sino es todos los días. Guardar es una acción que queremos hacer por amor a Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Somos agradecidos. Ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿somos obedientes? Déjame hacerle una pregunta. En la calle nos han dicho el mundo que hay algo diferente en nosotros. Hay gente que le ha dicho, hay algo especial, hay algo diferente en tu vida. Es porque realmente conocemos a Dios. Si tenemos que considerar que una persona conoce o no conoce a Dios, escuchen, iglesia, es fácil, es por su caminar diariamente. Es si de verdad hay un compromiso con el Señor, si hay un compromiso con su iglesia, hay un compromiso a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no solo existe el hombre que ejerce una falsa profesión, no solo existe el hombre que ejerce obediencia. La prueba de que uno de verdad conoce realmente a Dios es que existe el hombre responsable. Miren el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Entendimos? Escúchenlo otra vez. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Primero nos dice que debe, significa una obligación. Si nosotros decimos que conocemos a Dios, debemos, es nuestra obligación. ¿Cuál es nuestra obligación? Dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Debe de andar, es una acción constante, en forma continua. La persona que profesa a Jesucristo, que clama conocer a Dios, está obligado a caminar como Jesús lo hizo. Ahora tenemos que hacernos la pregunta, porque dice que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. La pregunta es, ¿cómo Él anduvo? Él anduvo creyendo. Él anduvo confiando en su Padre Celestial. Él anduvo adorando. Él anduvo orando. Él anduvo dando. Él anduvo buscando a aquellos que necesitaban ser sanados espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Él andaba enseñando. Él andaba amando. Él andaba cuidando. Él andaba obedeciendo a su Padre Celestial. Iglesia, amigo o amiga que está oyendo este estudio, si realmente conocemos a Dios, somos obedientes a su mandato. Somos obedientes a tener una relación personal e íntima con el Señor. Tenemos que ser obedientes a amarnos unos a otros, pero debemos de caminar como Él anduvo.
si no estamos caminando como Él anduvo, dice la palabra de Dios, tal somos mentirosos. No importa lo que salga de nuestra boca, no importa si decimos que creemos o no creemos, cómo estamos caminando, porque ahí donde se refleja si de verdad lo conocemos a Él o no. Y si se va a reflejar en nuestro matrimonio, y si se va a reflejar en nuestros hijos, en nuestra familia, porque tenemos que ser ejemplo de quien el Señor fue. Espero que esto haya sido la respuesta. ¿Cómo conocemos? Si realmente conocemos a Dios, bien claro, ese versículo nos lo dijo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Que Dios me lo bendiga y no se pierdan este último capítulo de Jonás este domingo, porque creo que nos va a abrir nuestro corazón y va a abrir nuestros ojos si verdad nos amamos unos a otros. Que Dios me lo bendiga y que tengan buenas noches.